Bienvenidos al tercer programa de la sección Al Desnudo de la revista digital Hablemos de. Hoy vamos a conversar sobre incendios forestales. Mi nombre es Belén. Y yo soy Andrés y Y esto es Al Desnudo. Nuestro invitado del día de hoy es Darío Sisa, ingeniero ambiental por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Fue pasante en el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI en Quito, técnico de calidad ambiental en la prefectura de Cotopaxi, auditor de empresas privadas como Holcim, Novacero, Cedal y Don Diego. Actualmente cumple sus funciones como consultor ambiental independiente. The lights will guide our way. If you get to hear me now, of your fears to fade away. If you get to hear me now. Antes de empezar a hablar sobre incendios forestales, vamos a ver 6 datos curiosos sobre los mismos. La mayoría son causados por el hombre. Ciertas condiciones climáticas pueden empeorarlos. Los incendios forestales queman más de 485,000 hectáreas a nivel mundial. No solo se usan para contenerlos, no solo se usa agua para contenerlos. No siempre son malos para el medio ambiente a largo plazo y pueden resucitar después de que se los creía extinguidos. Darío, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro tercer programa de este podcast que se llama Al Desnudo. Aquí hablamos las cosas tal y como son, a calzón quitado. Así que bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en estos programas en donde se puede hablar de temas en el que nos incluye a todos y especialmente que nos afectan también, como es el caso de los incendios forestales. Bueno, para quienes se van conectando, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram o en Facebook como revista Hablemos de, igual en nuestras redes personales. A Andrés como Andrés Duarte G y a mí como Belu Vallecalde en Instagram. Darío, tal vez puedes dar tu cuenta de Instagram o de Facebook para que te sigan también. Claro, me encuentran en Facebook como Darío Sisa y en Instagram igualmente como Darío Sisa, no hay ningún inconveniente. Bueno, como habíamos mencionado, hoy vamos a hablar sobre los incendios forestales. Queríamos que nos cuentes un poco de, para ti, cuál es el concepto de incendio forestal, cómo se da y eso. Bueno, un incendio forestal es una acción en la cual intervienen factores tanto de creación antropomórfica como de forma natural. Los incendios forestales, la mayoría en su 90 o 95% son ocasionados por las acciones del hombre. ¿Cuáles son esas acciones? Por ejemplo, los principales que tenemos es la gente que tal vez deja colillas sin apagar en Las fogatas de los campamentos. Exactamente, fogatas sin apagar. También podemos hablar de que son botellas de grueso milimetraje rotas en los bosques que pueden ocasionar un efecto de lupa y pueden encender lo que es la materia orgánica que se encuentra seca. Especialmente podemos observar este tipo de situaciones en los meses de julio, agosto, en la época seca que se encuentra dentro de nuestro país y que se generan violentamente a veces o pueden también ser causadas por acciones de la naturaleza como caída de rayos, que lo normalmente es más complicado que se puedan generar. O sea, no exactamente va a caer el rayo donde la naturaleza esté más seca y va a provocar el incendio. Claro, se pueden dar, pero es un poco Menos probable. Ya que la mayoría de los incendios forestales que se han dado dentro del país son más provocados. Tal vez por agricultores que queman hojarascas, desechos de cosechas, que se les sale de control. Es por eso de que
las autoridades, los municipios de cada cantón tienen como responsabilidad ejercer controles en este tipo de situaciones para evitar este tipo de incendios antes de que se generen. Justamente este año iniciamos con un mega incendio en Australia, que fue como que, ¿por qué el El 2020 2020 empezó. empieza así? Entonces creo que Sorpréndeme fue 2020. Sorpréndeme Bien 2020 sorprendidos. y nos sorprendió con el incendio forestal y bueno, y lo de la guerra de Irak y Estados Unidos. Pero, ¿por qué crees que se provocan, la gente lo hace a propósito o lo hace de forma de decir, ok, voy a quemar y lo puedo controlar? Australia es un caso especial. Las condiciones climáticas de la zona en la que se encuentra, el tipo de vegetación que tiene, se da para que se den este tipo de incendios de forma natural. Ellos tienen una gran cantidad de bosques de eucalipto. Y como sabemos, el eucalipto proviene a hacer y a secar lo que es el terreno. Así que tenemos menos humedad en el suelo, tenemos bastante cantidad de maleza seca, las temperaturas alcanzan hasta más de 40 grados en sus zonas, existen tormentas eléctricas dentro de sus sistemas climáticos que dan la fórmula perfecta para poder que se dé los incendios naturales. Ya. Ya. Los aborígenes utilizan hasta los mismos incendios para poder conseguir hasta comida. Pero, como te digo, el caso especial de esa zona es de que se dan naturalmente. Ese es un caso especial y más el cambio climático, la diferencia de temperaturas hace de que se hagan mucho más fuertes que como los que sucedían hace 100 años. Por eso es que no se salió de control y no podían controlarlo. Exactamente. En Australia y como podemos ver en Estados Unidos, en la parte de lo que es el desierto de Sonora, el Valle de los Muertos, podemos ver ahí que existen casi las mismas condiciones y también existen ese tipo de incendios en la parte de lo que es California en Estados Unidos, para poder darle más o menos una idea de que hay que generar las condiciones perfectas para poder hacer estos incendios que se generan solos. Ah, o sea, no es como aquí que queman por O quemar sea, el... claro, aquí parece que sí va a ser la mayoría solo hechos por el hombre. Claro, las condiciones del páramo, que es húmedo, podemos ver de que es casi imposible de que se pueda generar un incendio con estas condiciones. Pero que se lo puede realizar, se lo puede hacer. Pero la mayoría es causadas por el hombre. Hay una práctica que tienen los agricultores, los campesinos, en las cuales es que ellos mismos realizan lo que es la quema de un pajonal. ¿Para qué? Para que vuelva a rebrotar. Claro, justo eso te quería preguntar, ya que volviste a topar el tema. Es que tú dijiste que a veces se le sale de control. Entonces, ¿cómo? O sea, porque quizás alguna persona que nos esté escuchando maneja este tipo de actividades agroindustriales, Agrícolas, agrícolas. especialmente es lo que son agrícolas, lo que son de Ya. pastoreo, en la situación de ganadería, Ajá. porque Y estas personas, justo te iba a preguntar, ¿cómo podrían hacer o qué deberían hacer para que no se les salga de control el fuego? a ver, primeramente sería no quemar. O La sea, no es principal. recomendable. No es recomendable, es una práctica ancestral, es una práctica que se realiza desde hace muchos años en esta... Y que creen que Y funciona. que creen que funciona. Por lo general, al quemar un bosque, al quemar un pastizal, al quemar un pajonal, se genera lo que es carbón. Ya. Y esto se mezcla dentro de la tierra, sirve como tal vez una cura para si es que existe alguna bacteria, alguna enfermedad. Pero también hay su parte negativa de que erosiona el suelo y se viene a disminuir la calidad de este suelo. En el Ecuador existe lo que es la parte el tope hasta donde tiene que llegar la agricultura, que es hasta más o menos los 3.400 metros. Pasado los 3.400 metros es como zona conservable para fuentes de agua.
porque si quemamos los pajonales, Ya no hay páramo. no hay páramo, y sin el páramo no hay retracción de agua, se secan los ríos, se secan las quebradas, se disminuyen los caudales, ejerce es como las fichas de dominó. Es como que le quitamos la esponjita natural de la tierra. Exactamente, porque no sé, la paja no podemos volver a sembrarla. Tiene unos mecanismos simbióticos de que si no existe, todos hemos ido al páramo, de que donde hay unas como esponjitas, como decías, sin esas esponjitas que están correlacionadas con la paja tú no puedes volver a sembrarla y ni puedes volver a recuperarla. O sea, no es que voy a hacer mi terrenito y voy a sembrar paja. Exactamente, no se puede, Ah. no se puede, no se puede. ¿Qué tal? Siempre se dicen. aprende algo nuevo. Yo te juro que creí que, o sea, tú sembrabas paja, pero No. O sea, pensé que botaba así como el césped, de que lo Exacto, boto sí. aquí y siga creciendo. Son organismos, como les digo, son organismos simbióticos que el uno no puede vivir sin el otro. Ujú. Ah, ya. Pero Pero ¿y si llevo los dos? O sea, me llevo la esponjita y me llevo la paja, ¿puedo sembrar? ¿O Ya, tiene a ver, también condiciones climáticas? Son condiciones especiales en ese tipo de plantas porque necesita altura, necesita la temperatura, necesita diferentes tipos de nutrientes. Puede de que la esponja genere un tipo de nutriente que le da a la paja, Ujú. ¿ya? Y la paja le devuelve. Ya, pero Pero en si es que no hay las condiciones del suelo, Ajá. ni la Ninguna una de ni las la dos. otra puede generarlas. Claro, en este caso, como quemaron, tú dijiste se hace carbón, ahí ya no podría sembrar, ¿no es cierto? Claro, porque ya se disminuye la calidad Ya del del suelo, suelo. existe Ujú. una erosión de ese suelo y no se puede regenerar. Una paja más o menos de 1 metro tiene más o menos una vida de casi 50, 60 años. Ujú. ¿Ya? Imagínate el tiempo que le toma a una paja generar 1 centímetro. mucho tiempo. Exactamente. 1 metro genera en 50, 60 años. 1 centímetro es bastante tiempo. Como les decía, es una práctica hecha por los agricultores y ganaderos que tienen sus rebaños de ganado en el páramo. Pero esto tiene evidencia científica de que quemar regenera la tierra o ellos lo hacen por la práctica no de que regenera aprender. la tierra. Lo que hace es de que los brotes más viejos de la paja Ya. se eliminen y vuelva a rebrotar. ¿Eso creen? ¿O No, eso pasa? Eso pasa. Ya. Eso pasa. Los nuevos brotes sirven ¿para qué? Para que los animales vayan y se alimenten de esos nuevos brotes. Mm. Ya, porque es alimento para esos animales. Ujú. Ya, esa es la práctica que se realiza. Ya, pero no solamente ese es el único, es el principal que se utiliza para lo que son quemas supuestamente controladas, pero también disminuyen la calidad del suelo, la emisión de lo que es dióxido de carbono a la atmósfera, disminución de la calidad del agua, Ujú. disminución del caudal del agua, la introducción de especies no Aborígenes. adaptadas a lo que es originarias a lo que es el páramo, hacen bastante daño. Es por eso de que últimamente se dirá que la guerra no será por el petróleo, sino No que por va a el ser agua. por el agua. Pero aquí me hace una pregunta. ¿Cuántos páramos tiene el Ecuador? O sea, porque sabemos que ya, por ejemplo, la reserva El Ángel tiene un páramo. Ya, pero de aquí, ¿cuántos páramos más tenemos? O sea, ¿cuántas fuentes más, cuántas esponjitas más de agua tenemos? A ver, los páramos vienen desde Colombia en las dos cordilleras, la cordillera occidental y la cordillera oriental, en las cuales se ha venido disminuyendo en los últimos 30, 40 años, ha venido disminuyendo la cantidad de hectáreas de páramo. Estaremos hablando de que existen áreas protegidas ahora, parques nacionales que tratan de cubrir, de proteger los páramos, pero un dato exacto de qué cantidad de páramos existe se ha reducido bastante. Podremos estar hablando de unas 5.000 a 10.000 hectáreas de páramo. El número suena bastante.
Pero es poco. Claro, pero a relación del pero ambiente. a relación de lo que hemos venido, de De la lo que teníamos cordillera. hace 30, 40 años, podríamos decir que era el doble, era el triple de cantidad de páramo. Es porque la frontera agrícola ha seguido subiendo hacia las montañas. ¿Por qué se da eso, pero de que la frontera agrícola sube? A ver, principalmente la población va aumentando. Ujú. La necesidad de más terreno para poder cultivar Para cultivo, va ¿verdad? aumentando. Ujú. Entonces, si es que ya no tenemos dónde cultivar aquí abajo, tenemos que seguir subiendo, tenemos que ir bien. Es por eso, como les explicaba anteriormente, la frontera agrícola está determinada por ley que no debe pasar máximo de los 3.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya, o sea, eso sería por decir, Quito tiene 2.800, de ahí me subo unos 1.000 mirritos más y hasta ahí 100. Hasta ahí es la máximo que se puede dar. ¿Pero quién regula eso? O sea, ¿existe regulación de la Sí, frontera? a ver, existe la regularización de la última, en la última constitución que fue aprobada en el 2008, en la cual le da derechos a la naturaleza. Ya. O sea, es un lindo artículo en la Constitución en el que dice de que la naturaleza tiene derechos. Pero eso implica de que se generen políticas, que se generen estatutos, que se generen leyes, que se genere responsabilidad y conciencia dentro de la sociedad para poder mantener esos estatus. El Ministerio del Ambiente, en conjunto con lo que es el Ministerio de Agricultura, son los encargados de establecer este tipo de regularizaciones como entes de control nacional para determinar la frontera agrícola, qué es lo que se puede explotar, qué no se puede explotar, qué actividades se pueden realizar, el cambio de modo de cultivos, para tratar de regenerar o mantener lo que ya tenemos todavía. Pero bueno, yo creo que ahora, bueno, como estamos justo en el mes de agosto grabando este podcast, en realidad estamos viendo que se está quemando Mojanda, se está quemando el Imbabura, se está quemando Caguasquí aquí en Imbabura. Y en realidad la gente nunca entiende, o sea, eso es como que ya lo hemos venido viendo normal, que los incendios forestales sean de esa magnitud, pero ahora ya son más grandes, o sea, ¿y tú crees que la gente hace daño a la naturaleza porque sí o porque en realidad... ¿O fue un descuido? Ajá. Porque o sea, yo siempre soy el lado positivo aquí. A veces uno por desconocimiento hace cosas que no sabe que luego pueden afectar, como tú decías. O sea, obviamente que ahora todo el mundo sabe que debemos lo que llevamos al páramo regresa con nosotros. No es como en Las Vegas, que lo que se pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, sino que, o sea, por ejemplo, si yo boto basura, obvio tengo que recoger. Pero a veces hay personas que, o sea, no tienen ese conocimiento, digamos, o ese nivel cultural. Y por error, o sea, o incluso a veces por descuido. O sea, yo llevé y luego me doy cuenta abajo que chuta, mi botella de vidrio se quedó arriba. Cosas así. Entonces yo considero que no siempre es como a propósito. Claro, son descuidos, como tú más bien manifiestas, son descuidos de la gente, de las personas que tal vez llegan a los páramos con un desconocimiento total de cómo se debe acudir. Pero no es la primera vez de que nos sucede esto. Ujú. Se ha venido tratando de hacer campañas, se ha venido trabajando en las escuelas, se ha venido trabajando en los colegios, vallas publicitarias, carteles. Creo que ya la gente ya tiene Ya sabe. y debe saber que cuando llegas a un área natural tienes que dejarla no tal como estaba, pero sí Pero te Con Llevarte menos tu impacto basurita. posible. ajá, Ujú. con menos impacto posible. Es por eso de que sería mejor seguir yo en esta campaña de educación y que se determine, aunque ya está tipificado por la ley, que la persona causante de un incendio forestal va a prisión y tiene que resarcir los daños que ha causado. Ajá, los daños ambientales. Ajá. Pero justo eso te iba a decir. Por ejemplo, yo he ido unas 3 veces a Mojanda.
Y nunca nadie hay, ni siquiera alguien que te esté viendo, o sea, de si pasaste. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, joven, ¿a dónde va? Exacto, por último eso. Pero, o sea, yo puedo llegar a Mojanda, hacer lo que me dé la gana y regresar y nunca nadie me vio, nunca nadie me dijo nada, ni siquiera llevan un registro cuando eso debería pasar, me imagino yo, porque imagínate, eso es lo que tú estás diciendo, hay que cuidar el páramo. Pero, o sea, nadie hace nada. Y ahora tú dices que obviamente está tipificado en Claro, la ley, ¿cómo le encuentro a... pero ¿cómo sé cuál fue el soquete si ni siquiera llevo, perdón soquetes por la ofensa, pero ¿cómo sé cuál fue el soquete que me dañó el ambiente si ni siquiera tengo un control? Verá, hay una situación en la ley, en el Código Orgánico del Ambiente, en el cual existe lo que se llaman las veedurías ciudadanas. Existen las denuncias de todo tipo que se necesitan los agentes de control. Es complicado decirte, yo no puedo ir a buscar a todas las personas, vea, usted quemó el páramo, a Claro. todos los que fueron. Ajá. Ya. Ahí actúa la colectividad y la conciencia de cada una de las personas. Si yo le vi, yo no me voy a quedar callado porque tiene que cada persona tiene que asumir Su lo que responsabilidad, hace. pues. Ujú. Y también tú también no puedes quedarte callado. ¿Por qué? Porque también hay la parte de que si del desconocimiento de la ley no te exime de De la culpa. responsabilidades. Ujú. Ya. Así que si es que tú existe la veeduría ciudadana, tú viste, tu responsabilidad como ciudadano Es es denunciar. dar aviso a las autoridades. Tal persona con tal identificación estuvo aquí, estuvo tanto tiempo, dejó así. Puede que sea él. Claro que para poderte juzgarte y decirte tú fuiste, tiene que ir a un proceso judicial, que ahí se verificará los hechos. Pero yo creo que si es que vamos a hacer y vamos a cuidar, pues cuidemos todos, porque todos dependemos de los páramos, porque Ajá. sin páramos No hay agua. no va a haber aguas. Así, simple y llanamente. Así que a las personas que nos están escuchando, tratemos de hacer una conciencia, primero interna, y luego colaboremos con estas campañas para proteger el páramo que tanto nos sirve a nosotros. Piensen en sus nietos, no van a tener agua. Por favor, en sus nietos. ¿Algo más que tengas que preguntar, Belén? No, yo creo que lo importante aquí obviamente es hacer conciencia y todo, pero voy a la parte en la que, o sea, ya el páramo de Mojanda se quemó, pero también están quemando el Imbabura y es, ¿por qué no? O sea, ¿por qué se quema una montaña que no es páramo? O sea, por ejemplo, el Imbabura no es páramo. O sea, ¿por qué también hay ese incendio forestal en un lugar que no es páramo? O sea, y no puede ser tan seco. A ver, ¿cómo te explico la mayor cantidad de incendios que se salen de control es por la quema de hojarascas, quema de desechos de cosechas, que no va a estar ahí el señor, por lo general lo que yo les he visto, que prenden y se quedan viendo todo el día ahí, sino que dejan hecho montoncitos, les prenden. Asumen que de ahí no va a y pasar. de ahí no va a pasar y se van. Pero queman en agosto cuando el viento Y justo vuela que- cometas. claro. Exacto, Queman o sea, justo cuando más viento hay. Exactamente. Y todo está seco, no hay hay nadie ni lluvia. que te auxilie, nada. ¿Y quién va a llegar allá? Pues si los caminos son de tercer Son- orden. No, y son- aparte, a eso voy. ¿Cómo apagan un incendio forestal? O sea, porque dice, o sea, obviamente el páramo es agua y no se apagan. O sea, uno dijera, ah, no, pero el páramo Claro, es si absorbe esponjita. agua. A Es, ver, ajá. Claro, Es la asume esponjita. absorbe agua, claro está. Pero imagínate la cantidad de agua para poder apagar un incendio. No Ujú. existe la cantidad de agua. En el páramo, una espiga recoge una gota de las nubes o del rocío y esa gota le transmite a la esponja y la acumulación de gotas sale un pequeño chorro que después la suma de esos chorros generan un pequeño riachuelo. No existe la cantidad y el caudal completo como para decir, eso se apaga. Mm. Ya. Además, si es que tú en la parte interna de la tierra, has visto que la tierra también se quema. Sí. Ya. Por debajo está encima la esponja. El incendio está por la parte de abajo. Le evapora al agua que está por encima
y eso se descontrola completamente. Ya. Pero, ¿y cómo controlan? O sea, yo he visto que van, por ejemplo, van a San Pablo, ¿cómo se llama? Viene un helicóptero Pero coge con... agua con un balsito, en Yaguarcocha cogen agua y se van a apagar. ¿Pero sirve solo el agua para apagar los incendios forestales o necesitas algo más? A ver, para que exista un incendio tiene que haber tres cosas, para que exista fuego. Un combustible, oxígeno y algo que quemar. Ya. Ya. Tenemos esas tres cosas para ocasionar un fuego. Ya. Si le quitas una de las tres, el Ya. fuego se extingue. No solamente necesitas lo que es agua. No sé si tú a una fogata le coges y le botas tierra y se apaga. Se apaga. Claro. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le quitas el oxígeno. Ya. Es la misma, hay sustancias químicas, hay sustancias de polvos que realizan la misma misma función. función. Ya. Pero ese tipo de productos, al momento de, por ejemplo, estamos un producto químico con base de sodio. Al mezclarlo con agua, ya tenemos una transformación química, ya, que puede hacer a los suelos más ácidos, más alcalinos, y estamos haciendo un daño. Ya, O si es sea, que tenemos lo más recomendable en nuestra zona, porque no son incendios tan extensos como por compararle como en Australia, se utiliza lo que son sustancias, lo que se utiliza es agua. Ya, solo Ya, agua. solo agua. Ya, pero si se nos saliera de control Aún más. aún más, se tendría que utilizar este tipo de sustancias como pasó en el incendio el año pasado en el Amazonas. Ahí se quemaron miles y miles de hectáreas y era igual, es húmedo, llueve todo, si es Y posible, no todos se los días apagó. y no se pudo apagar. Existen caudales muchos más potentes allá, más fuertes, más altos, y aún así el fuego continuó y arrasó Pero ahí está, miles de es húmedo, hectáreas. ¿no? O sea, ya no. ¿Y por qué? ¿Y ahí por por qué? Ajá. por qué se queman? ¿Y ahí por qué? ¿Por qué? Porque el fuego te evapora. El agua pasado los 100 grados, ¿qué se hace? Se evapora. Ujú. Ah, entonces lo que hace el fuego es ir secando donde va a ir quemando. Exactamente. O sea, primero seca y luego quema. Ya. Justo eso te queríamos preguntar también. Bueno, como dijo Belén, Mojanda, el volcán Imbabura se quemaron. ¿Qué consecuencias va a traer eso aquí en la provincia? Y encima que somos geoparque mundial. Claro. Claro, eso es algo que las autoridades tienen que tener en cuenta, tanto las autoridades locales como nacionales, de que es un mal calificativo para lo que es la provincia, que se te quemen hectáreas diciendo geoparque por la UNESCO. Claro, ¿cómo quedamos? Hay que tener bastante cuidado, generar lo que son mejores protocolos, establecer mayor cantidad de guardaparques, establecer zonas en las que no se puede dejar ingresar a personas, porque no solamente con que tú ya pises un páramo ya dejas una huella. Se puede decir que es una huella de carbono porque tú llegas En auto. auto, consumes y ya se va generando ese tipo de contaminaciones. Y peor si es que se genera un incendio por tu presencia. Dentro de lo que es la vida silvestre, es bastante complicado un incendio forestal de esa magnitud porque se quitan zonas de anidamiento, se disminuye la cantidad de presas, existe migración de animales, los páramos tardan en regenerarse, no se establece lo que es una zona de, ¿cómo les podría explicar? Una zona de tránsito, De como amortiguamiento. una zona de tránsito que existen para varias especies, por ejemplo, lo que es el cóndor. El cóndor tenemos muy pocos en el país. Tuve la oportunidad yo de estar en lo que es la Fundación Cóndor y ver el drama que se genera en este tipo de situaciones.
existen nidos específicos en donde las parejas de cóndores van a reproducirse. O sea, Y no- lugares específicos. así. Específicos. Ya. No puede haber ni 1 metro ni 2 metros más al ladito, más acá. Son específicos. Ya. Ya. Que ellos, sus parejas pueden empollar un huevo cada 5 años. Por eso es que la cantidad de cóndores ha disminuido completamente. Un polluelo dura en su nido hasta que tenga la capacidad de volar serían 3, 4, 5 años. Ah, ¿no es que el cóndor vuela de una? Yo pensaba que... Como, Bueno, como en los con- dibujitos. Ajá. No, por ejemplo, como las gaviotas. O sea, Ajá. ellos 5 años pasan solo caminando. Exacto, pasan hasta tener la fuerza. Claro, es que son 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 los cóndores. los cóndores. Tienen un tiempo bastante prolongado para ellos Entonces, poder en tomar algún vuelo. incendio forestal era su espacio De anidamiento. de Y anidamiento. full vulnerables también, porque ni siquiera para decir pueden salir volando. Exactamente, y los cóndores no es de que también se puedan reproducir en cautiverio. Claro, son muy raros los... Y por ejemplo, los que tal vez se han rescatado, algunos no sobreviven. Ese es uno de los grandes problemas que existe, el más representativo. Porque tuvimos no recuerdo si hace 1 o 2 años que hubo también un incendio en la parte de Otavalo, en la cual salían quemados zorros, salían quemados conejos. Sí, igual justo en esta de lobos, Mojanda también, ¿no? Había ardillas, exacto, los ratones conejitos de quemados. campo, salen prácticamente carbonizados. Y no para comerse. No, esos ya no, ya. Ese es el principal problema, porque el incendio forestal no devasta todo, no lo... Claro, no es un incendio forestal de que aquí quemo, aquí es un nidito de exacto. una ardillita, no me voy a voy por un quemar. lado, no. Ese es el principio. En la biodiversidad lo acaba, en la parte de lo que es plantas, pueden perderse especies que tal vez aún todavía no se desconoce. Se pierden plantas que ya existían, pero pueden entrar en el libro rojo de especies en peligro de extinción. No sé si ustedes alguna vez, desde hace años, cuando éramos niños, íbamos al páramo y encontrábamos manzanitas de páramo. Nunca en la vida he visto una manzanita de páramo. Deben de ser chiquitas y Unas bonitas. manzanitas así pequeñas. Y hoy ya no hay. Donde yo he visto es en los páramos de Cotopaxi, pero ya es poco común que existan estas plantas. A mí se me ocurre una idea, Belén. A ver. Justo igual para las personas que nos están escuchando, saben que nuestra revista tiene algunas secciones. Esta es la sección del podcast. También tenemos la sección de entretenimiento, donde hay una anduventura. Entonces yo creo que conjuntamente con Darío podríamos hacer una anduventura al páramo para aprender todo esto que estamos escuchando, pero de una forma más... Técnica. Ajá. Más didacta, diría yo. Más didáctica. Y aprender todas estas cosas. Incluso poder ver la esponjita, poder ver todo esto. Vamos, Claro, para que la gente entienda qué hace un páramo. ajá, entonces vamos a planificar. Igual te comprometemos de una vez para Claro. ir a una anduventura en el páramo. Ahí Pero va. conmigo no habría ningún inconveniente. Sería bastante interesante poder hacer este trabajo. Genial. Creo que vamos a empezar un poco con las conclusiones de lo que hemos conversado hoy, Hemos aprendido. lo que hemos aprendido hoy, porque sí que hemos aprendido y que en la parte de las recomendaciones también vamos a dar algunas. Recuerden que no deben quemar los pastizales, así sea intentando controlar el fuego para que se regenere. No, por favor, no lo hagan. También recuerden que la frontera agrícola es máximo hasta los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Ya. Sí, otra cosa, si van a acampar, lo que lleva, regresa a su casa. No se olviden. Esa es una recomendación buenísima. Así que empecemos con las recomendaciones ya que la mencionaste. Ya, yo ya dije la mía. Ya No. dije la mía. ¿Qué recomendación más podrías dar, Darío? La recomendación específica que les daría es de que vayan, disfruten, conozcan, pero déjenlo como está. Déjenlo como el momento que ustedes lo vieron, déjenlo ahí, porque eso depende de ustedes.
dependerá de sus hijos, de sus nietos, y la mejor recomendación que como ambientalista es conservemos y conservemos y conservemos. Y conservemos. Sí, yo también les quería decir que otra cosa es que aprendamos también a amar el ambiente porque uno cuida lo que ama. Así que empecemos a amar el medio ambiente. Darío, te agradezco por haber participado con nosotros en este podcast. Aprendimos muchísimo. Esperamos que no sea el último y que tengamos muchos otros temas sobre el ambiente que tratar contigo en este programa Al Desnudo. Belén, tú tienes una invitación. Sí, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales que ya les había comentado al inicio. Ahí hay contenido exclusivo de este podcast, el que no escuchan, el que no ven los errores, cómo planificamos y sobre todo contenido sobre nuestra revista en sí. Así que síganos en revista Hablemos de Andrés en Andrés Duarte G en todas sus redes sociales y a mí en Instagram como Belu Vallecalde y en Facebook como Belén Vallejos Calderón. Repite tus redes, Darío, por favor. Claro, en Facebook y en Instagram como Darío Sisa me pueden encontrar para cualquier pregunta que necesiten. Así es, así que les invitamos al siguiente podcast, no se pierdan este programa que va a ser, esperen, tenía anotado por aquí que se me acaba de olvidar. Belén, ¿cuál era el siguiente podcast? Turismo post-COVID. Verdad. Sí, así que vamos a tratar sobre el turismo post-COVID y cómo este fue afectado y todo lo demás. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Got to hear me now. If you got to hear me now. If you got to hear me now. If you got to hear me now. Got to hear me now.